noche puede llegar fácilmente a ser de entre 1, 1,5 kilos, y en otros casos hasta 2 kilos. Podemos pesar hasta 2 kilos más en la noche que en la mañana. Con la estatura pasa al revés. Somos más altos por la mañana que por la noche, ¿sí? En la mañana es nuestra estatura real, ¿sí? Porque estamos descansados, ¿sí? En la noche estamos ya con todo el peso de la gravedad que nos estuvo dando en el día, sin líquido en nuestras articulaciones, sin líquido sinovial, nuestros discos intervertebrales ya están aplastados a la noche, cuando estamos terminando nuestra actividad. Entonces, a la noche podemos medir hasta 1,5 centímetros menos que nuestra estatura real de la mañana. Y esos son datos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a medir a una persona. Perímetro de cintura, por ejemplo, puede variar si la persona comió, tomó agua, o si no comió, no tomó agua. El día de la semana es muy importante decidir qué día de la semana vamos a hacer la medición. Y vamos a hacer el famosísimo lunes para ponerle presión al paciente y que se porte bien el fin de semana, o también podemos hacer la medición, por ejemplo, un viernes para ponerle presión al paciente de que haga bien las cosas durante toda la semana, y ese viernes vamos a tener una idea precisa de todo el impacto que tuvo la dieta y el ejercicio de esa semana en su cuerpo. O podemos elegir medirlos ambos días. Depende de qué tan estrictas y estrictos queramos ser con nuestros pacientes. También el periodo menstrual es muy importante tener en cuenta que si medimos a una mujer estando en su periodo menstrual, tenemos que tener en cuenta que los pliegues cambian, el peso cambia, los perímetros cambian, ¿sí? Por esto de retención de líquido, inflamación de grasa, inflamación de tejidos, etc. Entonces, si medimos a una mujer en su estado, en su periodo menstrual, tenemos que tratar de que los controles posteriores también sean cuando ella esté en su periodo menstrual, o directamente esperar a que pase esos 3, 4 días cruciales, ¿verdad? En donde sí está todavía alterado, esperar, medirla y que sus controles luego sean cuando no está con su periodo tranquilamente, ¿verdad? Difícil es medir a una persona en las condiciones ideales. Las condiciones ideales, ¿cuáles son? En ayunas, a la primera hora de la mañana, habiendo evacuado vejiga, habiendo evacuado intestino, sin haberse duchado, principalmente con agua caliente, y sin haber hecho ningún tipo de actividad física. Esas son las condiciones ideales en las que nosotros podemos decir sí. Las medidas que tomamos de mi paciente, sí, son exactas, son las reales. Difícil es medir en estas condiciones, a todos por lo menos. Entonces, lo que nosotros hacemos en antropometría es algo que se llama error sistemático. Es decir, tratar de repetir siempre la misma situación en todas las medidas antropométricas que tomemos, ya sea en la primera medida o en los controles posteriores. Por ejemplo, si yo le medí a mi paciente después de que vino de trotar 1 hora y media a tal velocidad, a tal intensidad, tomó tantos litros de agua y ahí vino, se bañó con agua caliente y vino, entonces trato yo de que siempre se repitan las mismas condiciones para que yo pueda comparar esa medida. Yo no voy a poder comparar esa medida si lo mido en esas condiciones la primera vez y para la segunda consulta lo cito a las 6:30 de la mañana en ayunas y sin haberse bañado. Esas medidas no pueden ser comparadas. Entonces, tenemos que optar por el error sistemático, ¿sí? Para que nuestra medida tenga la repetitividad, la efectividad y la validez que buscamos.
En cuanto a la calibración del equipo, mañana vamos a estar mostrando presencialmente, ¿verdad?, los equipos que sí tienen mucha precisión y que han demostrado que miden bien. Pero sí, es muy importante tener en cuenta esto de la calibración, principalmente con equipos que ya no son nuevos. Y este tema parece un poco, quizás hasta tonto mencionarlo. Para ustedes quizás me van a decir, Lisen, pero esto no me puede estar diciendo cómo podemos escribir. Pero realmente es muy importante que todos escribamos los números de la misma forma, de la misma manera, en la proforma de trabajo que vamos a tener nosotros mañana, ¿sí? Porque no es lo mismo, imagínense que tengo una medida de un pliegue de 16. Yo vi en la proforma del compañero que decía 16, pero resulta que era 10, solamente que el 0 lo hizo de esta forma como lo vemos acá, ¿sí? Acá. Hizo así su 0. Estaba escrito en la proforma del compañero, puso 10 y yo leo y paso al Excel como 16. Todo mi informe corporal, por lo menos en lo que se refiere a grasa, va a ser diferente, va a cambiar y va a estar mal, por supuesto, porque no va a reflejar lo que tiene el paciente. Entonces, yo les cuento esto porque imagínense que ha habido nutricionistas que han perdido su trabajo por un número. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Y sí, a una nutricionista muy conocida, argentina, ¿verdad? Del ámbito del fútbol, que siempre trabajó con clubes de primera, le pasó esto, perdió su trabajo por anotar mal un número. Imagínense que nosotros tenemos la proforma de trabajo, que es la que yo les mandé al grupo, que seguro ya la habrán visto, que es una hoja en donde tienen todas las medidas por escrito y unos cuadritos en donde ustedes tienen que escribir los valores de esas medidas que le van tomando al paciente. Bien, esta Nutri midió a su equipo, midió a todos los jugadores, perfecto, y le entregó estas proformas de medición a su secretaria, porque cuando estamos a ese nivel, seguramente ya tenemos secretarias o alguien que se encargue de pasarnos los datos. Bien, le pasó a su secretaria todas las proformas de los jugadores. La secretaria lo único que tenía que hacer era transcribir los números que estaban en esa proforma al Excel. El Excel solito te da los números, el informe, y imprimir. Ya está, ya lo hizo. Pero la secretaria no tiene por qué conocer de antropometría. No tiene por qué saber que una cadera, un perímetro de cadera, no puede ser jamás de 40, que fue lo que le pasó a esta nutricionista. Resulta que ella pegó los informes de todos sus jugadores en el vestuario, como suelen hacer. En el lugar de cada jugador van y pegan el informe corporal, fulanito de tal, tu informe, menganito, tu informe. Bien, resulta que entran los jugadores al vestuario y empezaron a reírse todos del capitán del equipo. Porque resulta que el capitán del equipo era el que menos masa muscular tenía, estaba deficiente de suplementos según su cuerpo, según el informe, y estaba indicado una dieta hiperproteica, ¿sí?, hipercalórica, indicado ejercicios enfocados a la hipertrofia, para el aumento de masa muscular y la mejora de esos números. Cosa que vos veías la foto de ese capitán y el capitán era un 10. Era el que mejor estaba del equipo, no reflejaba el informe de la nutricionista, no reflejaba la realidad de ese jugador. Entonces todos empezaron a reírse, no, que mira que estás peor y sos el capitán, vos no puedes ser el capitán, etc. Evidentemente cuando estamos a esos niveles, los jugadores no se quedan callados. El jugador fue, se quejó con el técnico, le dijo, mira, esta Nutri no sabe nada. No sabe nada, no tiene nada que ver este informe que me hizo con lo que yo soy, yo me dedico, yo hago mi dieta, mi tal. ¿Qué hicieron? Chao la Nutri. Se fue la nutricionista, la despidieron.
por un número. ¿Por qué? Porque por anotar mal el 9, en ese sentido, le pifió a toda la fórmula de masa muscular. Ella anotó perímetro de cadera 90 y su secretaria entendió, como estaba tan mal hecho ese 9, la secretaria entendió que era un 4. Hizo su 9 mal hecho, como está acá. Acá, un 9 mal hecho. Y le puso 40 de cadera. Para su mala suerte, perímetro de cadera es uno de los datos que se incluye en la fórmula de masa muscular. Entonces, al haber una cadera de 40 centímetros, evidentemente le salió que prácticamente no tenía masa muscular y que estaba toda la indicación dada. Entonces, imagínense que por eso siempre nosotros tratamos de, en base a esta experiencia mala de la colega, que perdió su trabajo por un número. Y no solo perdió su trabajo, sino que se quemó en el ambiente del fútbol. Porque ustedes saben que si nosotros hacemos bien las cosas y hacemos así, que nuestro paciente baje de grasa, suba de músculo, perfecto, ¿qué van a hacer? Nuestro paciente a lo sumo va y le cuenta a su mamá. Ay, no, esta Nutri es genial, es la mejor de Bolivia, espectacular. Pero ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Cuando nos equivocamos, ya medio país se enteró. Entonces, por eso que tratamos nosotros de minimizar todas estas fuentes de error que pueden llegar a aparecer. Por eso que nosotros también insistimos en esto de los números. Anoten bien los números en las proformas. Tu compañero Diego tiene que leer que ahí dice 90. Ana también tiene que leer que ahí dice 90 y Marta también tiene que leer que ahí dice 90. Entonces el número tiene que estar escrito de la mejor manera posible. Y la mejor manera que ha encontrado Isaac es esta. El 0, nosotros todos los anotamos como un redondo cruzado con la rayita en el medio. Entonces, redondo que vemos cruzado, por más mal hecho que esté ese redondo, es un 0 acá y es un 0 en China. Para los antropometristas. Un 1 lo vamos a escribir un palito. El 4 lo vamos a escribir bien abierto. El 6, de esta forma, ya no se va a poder confundir de hecho con el 0, que va a estar cerrado. Y el 7 siempre lo vamos a hacer un 7. Imprenta con el cinturón en el medio. El 9 vamos a hacer un 9 abierto, redondo y palito, nunca un 9 cerrado. ¿Sí? Ni un 9 abierto. Entonces, el redondo, 9 cerrado, con el palito. Entonces, habiendo dado un repaso de todas las fuentes de error que puede tener una medida antropométrica, están estos dos conceptos que debemos tener a mano, debemos tener en mente y debemos saber que son los principales detalles en una medida. Estos son precisión y exactitud. De esto depende la calidad de una medida. ¿A qué se refiere la precisión? La precisión es conocido como el error intraevaluador. Es decir, yo contra mí mismo. Es por eso que las medidas se hacen en duplicado. Yo mido a una persona 2 veces. Teniendo esa comparativa de mi primera y mi segunda medida, establezco mi error intraevaluador, es decir, mi nivel de precisión. Entonces, sabemos ahí qué tan preciso soy en mi medida. Ahora, está el otro error que se conoce como exactitud, que se conoce como el error interevaluador. Es decir, las medidas
de una misma persona tomada por dos antropometristas diferentes. Imagínense que la precisión y la exactitud de un antropometrista debe ser tal que estos dos antropometristas tienen que sacar medidas muy similares de la misma persona. No puedo yo tomar, si soy antropometrista certificado, decir, no, mi paciente mide 1,70, por dar un ejemplo muy básico, porque en la estatura muy poco puede pasar eso. 1,70. Y mi compañero antropometrista, también experto, dice, no, pero si yo le medí, mide 1,75. Eso no puede pasar. Siempre las medidas tienen que ser lo más parecidas posible. Y eso tiene que salir natural. No es que yo le voy a preguntar, che, ¿cuánto te midió Juan a vos? 1,70. Ah, bueno, y busco que me dé 1,70. No. Después de las prácticas y prácticas y prácticas, estas medidas tienen que salir con ese nivel de precisión y exactitud de manera natural. En este curso, el nivel de exactitud de todos ustedes se va a ver evaluado con la comparativa entre sus medidas y mis medidas, que lo vamos a hacer, como les dije al inicio de la clase, el último día, el domingo, en el examen. Ustedes van a medir a 3 compañeros, yo también los voy a medir a los 3 compañeros y nuestras medidas tienen que ser muy similares. ¿Qué tan similares? Acá están los rangos de medición que se nos permite para decir que nuestra medida es exacta y es precisa. Porque sabemos que no somos robots y nuestra medida ni de Francis Colway va a ser una medida con 0% de error. Eso tienen que saberlo desde ahora. Va a tener sí o sí 0,5%, 1%, 1,5% de error. ¿Hasta dónde nos podemos equivocar? Ahí está el detalle. Cuando hablamos de exactitud, bueno, vamos a hablar de exactitud, es decir, de mi medida comparada con la medida de otro antropometrista. En pliegues me puedo equivocar hasta un 12,5%. ¿Sí? Hasta un 12,5% me puede variar la medida de mi compañero comparada conmigo, midiendo ambos a la misma persona. Y en otras medidas que no sean pliegues, me puede variar un 2,5%. Ahora, cuando hablamos del error intraevaluador, es decir, de qué tan preciso soy, hablamos de un 10% como máximo que me puedo equivocar en los pliegues. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo mido a mi compañero, ¿sí? Ahora en el curso, y su pliegue tricipital, el primero, me dio 10 milímetros, me puedo equivocar en la precisión hasta un 10% en pliegues. Entonces, mi segunda medida, ¿hasta cuánto me puede dar para decir que soy preciso? Si me puedo equivocar un 10%. Me puede dar hasta 11 milímetros, porque el 10% de 10 es 1. Entonces, si mi primer pliegue me dio 10, mi segunda medida me dio 11, quiere decir que es una medida válida, precisa. No me pasé del 10%. Y eso es un más menos 10%. Es decir, me puede dar 10 la primera y la segunda me puede dar 9, 9,5 o 10 o 10,5 u 11. Dentro de ese rango de 10%, puedo equivocarme y decir que soy preciso en la medida. Cuando hablamos de otras medidas que no sean pliegues, es decir, peso, talla, diámetros y perímetros, me puedo equivocar hasta un 2%. Imagínense que yo medí un perímetro de cadera de 100. ¿Cuánto es el 2% de 100? Es 2. Entonces, mi segunda medida, me puedo equivocar más o menos 2 centímetros. Si mi primera medida fue 100 y la segunda me salió 98,
está dentro del rango que se me permite. Entonces, mi medida es precisa, es válida. Ahora, si le medí 100 y la segunda medida me dio 103, ahí sí nos excedimos del error técnico permitido. Entonces, vamos a hacer una tercera medida y corroborar si medí mal la primera vez o medí mal la segunda vez. Y ahí establecer ese rango de precisión. ¿Se entiende? Esto es como lo que tenemos que tener, esa tabla tenemos que tener pegada así en nuestra heladera o en nuestro ropero, en nuestra cama, en algún lugar, para tener siempre en cuenta que hasta estos rangos se nos está permitido equivocar en una medida para decir que somos buenos midiendo y que nuestra medida es confiable. ¿Se entiende? Esta parte se tiene que entender súper porque mañana la vamos a aplicar. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas con respecto a esta clase de error técnico de medición, podemos tomarnos un receso de 5 minutos, ¿sí? Para despejar un poquito, tomar un cafecito, ir al baño y volver para la clase de composición corporal y luego vemos cómo es que se rellena el Excel de cálculos. ¿Está bien? Está bien, gracias, Lisen. ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Hablen Sí, yo tengo una ahora. duda. Licenciada, tengo una duda. Cuando nos dijo en las condiciones ideales que la persona de preferencia no debería ducharse con agua caliente, Sí. ¿cuál es la diferencia en agua caliente y en agua fría, por favor? Eso tiene que ver mucho con el sistema circulatorio. Tiene que ver con el sistema circulatorio y cómo hace cambiar esto el pliegue cutáneo, principalmente, el grosor del pliegue cutáneo de una persona. Cuando nos bañamos con agua caliente, generalmente existe una hiperemia, aumenta la circulación sanguínea afuera en el tejido subcutáneo, ¿sí? Existe un aumento de flujo sanguíneo, una vasodilatación, y es por eso que los pliegues nos pueden salir más engrosados de lo que realmente son. Entonces, si le medimos al paciente los pliegues en estas condiciones, vamos a estar errando, vamos a estar cometiendo ese error diciéndole que tiene más grasa de la que realmente tiene. Y solamente esos pliegues estaban con vasodilatación, por eso nos salieron más gruesos. Más que nada por eso sería. Entonces, la condición ideal sería, que no se haya bañado, ¿verdad? Más aún con agua caliente. Sí. Gracias. Por nada. Licenciada, yo tengo una pregunta, disculpe. Diga. En caso de tener dos medidas diferentes, pero que estén dentro del rango normal que nos ha indicado, ¿qué medida tengo que tomar en cuenta para poder hacer la evaluación? Se hace el promedio de las dos. Ah, ya. Ok. Muchas gracias. Una consulta más. En las tablas también tenemos ahorita estamos utilizando en embarazadas el índice de masa corporal. ¿Si es la misma o incluye otras tablas más? No, grupo de embarazadas no está contemplado en protocolo ISAC. Ni grupo de embarazadas, ni grupo de mujeres con implantes. ¿Y las lactantes? No, con eso no hay inconveniente. Nosotros lo contemplamos. ¿Perdón? Gracias. Por nada. Si es que no hay alguna otra consultita, hacemos ese pequeño receso que les dije de 5 minutitos y volvemos para darle a la clase de composición corporal. Está bien, Licen. Entonces, 8 en punto estaríamos retornando. Perfecto, te agradezco. Listo, Licen.